¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telaracena en el que cada jueves intentamos acercarles esa información de utilidad que podemos tener más a mano en nuestro municipio en torno a esta crisis del coronavirus. Hemos tocado ya desde varios aspectos, desde varias vertientes esta crisis en cuanto a lo local. Hemos hablado de empresas, de lo social y hoy vamos a hablar de normativa y de seguridad. Recibimos esta semana de nuevo para hacer esta entrevista a José Antonio Marín, jefe en funciones de la Policía Local de Aracena. Es la tercera vez que contamos con él en este espacio, lo hacíamos al principio de la declaración de estado de alarma. Tuvimos una segunda entrevista poco antes de iniciar la desescalada y nos encontramos de nuevo después de haber pasado ya la fase 0 y casi cumplida la primera semana de la fase 1. Bienvenido, José Antonio Marín, y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, buenas tardes, Loli. Encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros, en tu espacio. Hemos ido avanzando poco a poco en esta crisis, en esta situación de estado de alarma, y estamos caminando ya hacia una nueva normalidad. ¿Cómo ve la Policía Local de Aracena la progresión que ha tenido Aracena dentro de esta situación? ¿Cómo ha sido este proceso para nuestros vecinos, para nuestro municipio? Sobre la progresión, pues yo te podría decir que bueno, que ahí prácticamente ahora estamos cumpliendo 2 meses, ¿no? Desde el inicio del estado de alarma, luego sus distintas prórrogas y luego ya hemos entrado ya en la fase de desescalamiento, en la fase 0, la fase 1 en la cual nos encontramos ahora y las 2 siguientes que nos quedan por llegar todavía. Pues no sé, yo te podría decir que ¿cómo lo valoro? Pues yo creo que, en fin, está siendo largo, son 2 meses y ya te digo, pasando por las distintas etapas. Y bueno, cada etapa tiene su incertidumbre. Al principio de que todo el mundo nos cogió de sorpresa por todo lo que estaba ocurriendo y luego ha habido que ir encajando las normas que iban saliendo en cada proceso y en cada etapa que iba discurriendo. Pues entonces, pues hombre, ya la verdad se está haciendo largo, pero bueno, por lo menos tenemos la esperanza de que ya estamos viendo que estamos llegando, espero que a un pronto final, aunque todavía nos queda, por supuesto. El Puente de Mayo fue quizás un punto de inflexión con la entrada de la fase 0 y la posibilidad de salir a pasear por parte de la población adulta que se sumaba a la ya concedida a los niños, además de la posibilidad también de hacer deporte. ¿Dónde se ha encontrado la policía los principales problemas en el cumplimiento de esas medidas que entraban en curso en ese inicio de la fase 0? El Puente de Mayo yo te diría que fue un inicio nuevo donde lo principal que ocurría era que los niños que estaban en casa durante tanto tiempo allí confinados sin poder salir, con la atención de sus padres, pues tenían la posibilidad de salir a la calle y por lo menos tener un contacto al aire libre, ¿no? Y bueno, y ahí el problema era que había que conocer, todos los padres teníamos que conocer el cómo, el cuándo, a qué hora, hasta cuándo, qué distancia y demás podíamos recorrer con ellos, ¿no? Que si podían utilizar juguetes, que si no, en fin, yo creo que ahí lo principalmente más complicado a lo mejor era el que los padres supieran que los niños, el hecho de salir a pasear significaba darles a ellos esa alegría de estar en la calle, pero que no era tampoco todavía el momento de interactuar entre ellos jugando y pudiendo crear, por ejemplo, situaciones de que los niños se pudieran contagiar unos a otros. Y, por ejemplo, una medida especial que se hizo en aquellos entonces aquí desde el ayuntamiento y la policía fue acordonar los parques donde los niños podían tener una situación a lo mejor de tocar cosas que entre ellos mismos se podía ver una situación de riesgo muy, muy evidente, ¿no? Recordamos que Aracena, por tener una población mayor a 5.000 habitantes, se tiene que regir por las franjas horarias establecidas por el Gobierno para las salidas
a pasear y a hacer deporte. Sin embargo, en las aldeas no se cumple ese requisito, son núcleos de población más pequeños y no hay franjas horarias. Esto quizás pueda llevar o estar llevando a confusión a los ciudadanos y además otra confusión que puede surgir es si en el paso a la fase 1 siguen en vigor esta franja horaria. ¿Puede aclarar un poco esto de las franjas horarias, cómo hay que regirse tanto en Aracena como en las aldeas y si hay que tenerlas en cuenta, por supuesto, todavía en esta fase 1? Pues nosotros aquí en Aracena, por nuestras peculiaridades, sabemos que tenemos el núcleo principal de Aracena con cerca de 8.000, bueno, de 7.000 y algo de habitantes, cerca de los 8.000, y luego también tenemos nuestros núcleos diseminados, en este caso son nuestras aldeas. Entonces, aquí teníamos el no inconveniente, sino la situación real de que teníamos un núcleo que superaba los 5.000 habitantes, con lo cual nos teníamos que adaptar a unas franjas horarias, y luego teníamos otros núcleos dispersos, nuestras aldeas con menos de 5 habitantes, que había que tratarlos como núcleos de menos de 5.000 habitantes. Entonces, nuestro servicio ahí está enfocado. Teníamos que diferenciar lo que era Aracena, núcleo de Aracena, con lo que eran nuestras aldeas. Entonces, allí teníamos unas franjas horarias sobre todo, y aquí en Aracena eran distintas. Con la entrada en vigor de la fase 1 de la desescalada en nuestro municipio, bueno, en nuestra provincia, que es una de las provincias que pasaba, digamos, a esta nueva fase, la presencia ciudadana en las calles de Aracena es cada vez mayor. ¿Qué está suponiendo este cambio? Con la fase 1, pues digamos que ya estamos intentando volver lo que sería a la nueva normalidad, ¿no? Ya no es la normalidad de antes, sino una nueva normalidad, donde, bueno, pues ya podemos ver que ya la gente salimos más a la calle porque tenemos más razones y nuestras limitaciones son menos. Y las limitaciones que teníamos antes, que eran exclusivas para 4 o 5 situaciones, pues ahora se relajan un poco más y bueno, pues podemos salir a más cosas, a las mismas de antes, más otras más, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de que ahora los establecimientos ya pueden abrir al 50% de su aforo en las terrazas, únicamente en las terrazas, es importante recargar eso. Y donde, bueno, la gente pues ya tenemos más posibilidades de salir, ¿no? Y a todas esas actividades en las que salimos, pues también podemos salir con nuestros niños. ¿En qué aspectos de la fase 1 se está incidiendo especialmente por parte de la jefatura de la Policía Local de Aracena? O sea, ¿dónde tiene que estar más vigilante, más alerta la policía en el cumplimiento de las medidas a las que tenemos que acogernos? En esta primera fase, como te digo, sobre todo es importante que hay mucha más gente en la calle, entonces tenemos que evitar situaciones de aglomeraciones. Sabemos que la norma ahora mismo permite que haya agrupaciones de hasta 10 personas, por ejemplo en una terraza, en una mesa en una terraza y eso, pero de todas maneras eso no significa que de forma general podamos crear situaciones de aglomeraciones en las calles, ¿no? Y también, por ejemplo, en las terrazas, tenemos que asumir que las terrazas las hemos tenido que controlar porque tienen ahora mismo, deben estar limitadas al 50% de lo que era su situación primera actual. Entonces, pues ahí tanto los propietarios como los responsables de los establecimientos, como los ciudadanos, nosotros como clientes, también debemos de saber que las terrazas tienen un límite y no podemos llegar a crear aglomeraciones en esas terrazas. Ahora, con el tiempo que tenemos, no ha favorecido el que los establecimientos puedan desarrollar su actividad de manera normal. Y bueno, ha sido una situación que a lo mejor, por decirlo de alguna manera, pues ha influido en que tampoco haya habido demasiada aglomeración de personas en las terrazas. Otro de los cambios que nos ha traído esta semana es la apertura de las terrazas de los bares y restaurantes, algo que quizás no estamos apreciando especialmente debido al tiempo que nos acompaña en esta semana, lloviendo prácticamente todos los días, pero que lo vamos a apreciar notablemente en cuanto el tiempo mejore, quizás a partir de este fin de semana. En Aracena el Ayuntamiento, según tenemos informado, tiene previsto peatonalizar ciertas zonas a partir de este fin de semana para facilitar la ampliación de las terrazas de los bares y garantizar así las distancias de seguridad. Esto conlleva una reestructuración del tráfico. ¿Qué orientaciones nos puede dar ya la policía en este sentido? ¿Qué hay avanzado en este sentido?
bueno, si a partir de este fin de semana es la zona del centro la que se va a peatonalizar y bueno, futuras zonas en las que se vaya a tomar esta misma medida. Con la apertura de los establecimientos y de sus terrazas, pues hay unas recomendaciones así a nivel general por todo el país, ¿no? de que los ayuntamientos opten por crear espacios peatonales para favorecer el tránsito peatonal y el disponer de espacios para que la gente de verdad pueda mantener las distancias, ¿no? Entonces aquí en Aracena, pues el ayuntamiento quiere potenciar eso, el hecho de que se creen zonas más peatonales y, por ejemplo, pues está trabajando también con lo que es el plan sostenible de movilidad sostenible y enlazándolo todo un poquito también, que puede ser beneficioso, porque yo creo que es una demanda que tiene la población en general. Pues, por ejemplo, se va a intentar pues hacer cortes del corte, digamos, lo menos restrictivo posible para equilibrar los perjuicios entre los perjuicios que pueda tener o los beneficios, ¿no? Que en este caso lo que se busca son los beneficios. Entonces, por ejemplo, el centro pues se va a cortar de manera parcial, por decirlo de alguna manera, a diferencia del corte tan restrictivo que era al principio, pues últimamente se está haciendo de una manera más parcial que permite jugar un poco con que la circulación del tráfico sea buena relativamente y también haya mucho más espacios para que la gente pueda disfrutar. Luego también hay en mente proyectos de seguir avanzando con esta peatonalización en zonas donde se supone que hay una gran afluencia de turistas, ¿no? y de peatones, que es en el entorno de la gruta y en lo que sería la zona de San Pedro y demás. Pero bueno, es una zona que se está trabajando un poquito más y se va a ir desarrollando y, hombre, pues, sobre todo por conocer la opinión de todos los actores que interesan que participen en este tipo de proyectos aquí en el municipio. Por último, sobre las dudas que se presentan en cuanto a la movilidad dentro de la provincia, puesto que ya podemos movernos dentro de la misma provincia y el número de personas que pueden viajar en un mismo vehículo, creo que ahí también puede haber algunas dudas en los ciudadanos que hay que aclarar. Dentro de esta fase 1, lo de la movilidad en los vehículos siempre ha sido un hecho que desde el principio pues, se ha ido modificando en función de los distintos estados de alarma, su prórroga y su fase. En la que nos encontramos ahora mismo, pues ahora mismo nos encontramos para no intentar ser lo más estricto posible en la situación real de ahora mismo. Es que ahora mismo nos podemos mover por toda la provincia y en cuanto a los familiares que conviven en un mismo domicilio, pues todos pueden ocupar un lugar en el vehículo. Es decir, que toda la familia toda la familia puede viajar dentro del vehículo. Igual que no hay diferencia entre atrás, adelante o una fila o adelante, atrás, fila y nada, sino que simplemente que podemos ocupar todo el vehículo y nos podemos desplazar pues por toda la provincia siempre, hombre, siempre entendiendo que sean por causas que por las que podamos ir, ¿no? Y por último, ¿cuál es el mensaje de la policía local para los ciudadanos de Aracena en este momento tan crucial en el que nos encontramos para avanzar en la lucha contra el COVID-19? Bueno, pues nosotros de la policía, a mí me gusta utilizar la palabra esperanza. Yo cada vez que tenga en una situación de esta haya que decir qué es lo que pide la policía, pues esperanza en que esto lo superemos pronto, ánimo, en que sigamos así tal como lo estamos haciendo, que en fin, yo creo que ya vamos desescalando como es la palabra que ahora es de moda y que, bueno, pues nada, es eso, seguir eso, pues seguir siendo respetuoso, porque la epidemia, digamos, tenemos que ser sinceros de que está controlada, pero no está superada. Entonces, tenemos que seguir teniendo respeto al virus y todas las medidas que haya que tener durante el tiempo que tener, nunca hay que dejarlas de tenerlas presentes. Muchas gracias, José Antonio Marín, jefe en funciones de la Policía Local de Aracena, por atendernos una vez más en este espacio de entrevista de actualidad de Aracena. Y bueno, pues mucho ánimo para lo que les queda de esta fase 1 y esperemos que muy pronto podamos entrar
y seguir avanzando, entrar en una fase 2, por lo tanto tendremos muchas más novedades que contar y esperemos contar con la Policía Local de Aracena siempre para aclararnos todas estas dudas que se les plantean a los ciudadanos y que es muy interesante aclarar desde primera mano, desde las personas que controlan la normativa y la ley, como es el caso de la Policía Local. Pues nada, ya despedirme y cuando queráis aquí me tenéis y buen día o buenas noches para todos. Y muchas gracias también a todos los que desde sus casas nos acompañan cada jueves y cada día en la programación de Telearacena. Volveremos la próxima semana con más actualidad. Sigan día a día nuestra programación porque la información más cercana, más útil, más directa les llega a través de Telearacena. Muchísimas gracias. Buenas noches.